Así que vamos a ir viendo aquí lo bueno y lo malo de lo que es el estrés. Yo me imagino que algunos se sintieron muy identificados cuando leyeron ahí el afiche, ¿no es cierto?, con el título del día de hoy. Y claro que sí, estamos estresados. La pandemia nos tiene estresados, estamos viviendo situaciones que antes no habíamos vivido. Esto de, para muchos profesores, la complicación de las clases híbridas, también para el tema, ¿no es cierto?, de las actividades en la casa, trabajo en la casa, otros tienen que salir, y el temor también al contagio. Así que esto también son factores estresores que pueden también afectarnos a cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces, porque la verdad es que cuando preparé esto yo dije, no, es mucho, me van a odiar porque es demasiado, así que no, vamos a tratar de condensar lo que más se pueda para también dejar un espacio a las preguntas, que también puede ser muy enriquecedor. Vamos a ver entonces lo que es la definición del estrés, y nos menciona, ¿no es cierto?, una definición que es el estado de cansancio mental, provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. ¿Sí? De alguna manera nosotros podemos reconocer esta definición y hemos podido experimentar este estrés. Ahora, miren, hay algo interesante, y en relación a cómo lo plantea la Organización Mundial de la Salud, llama bastante la atención, porque dice que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción, y no lo ve de una manera, ¿no es cierto?, quizá un tanto negativa como lo plantea la anterior definición cuando nos habla de trastornos, sino que nos dice que nos prepara para la acción. Y qué importante que es que nosotros nos preparemos para actuar. Así que me gustaría que pudiéramos tener muy presente esta definición, porque a veces cuando hablamos de estrés, ya la tan sola palabra nos dice, no, es que nosotros estamos estresados y es algo negativo y me van a dar trastornos físicos, mentales, no, hasta aquí no más voy a llegar, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No es cierto? Pero si nosotros nos agarramos de la OMS y de su definición, podemos encontrarle lo bueno al estrés. Y es allí donde nosotros debiéramos enfocarnos. Ahora, hay algo también interesante respecto del estrés, y esto surgió hace muchísimos años atrás, cuando se hablaba acerca de estos dos tipos de estrés, que vendría a ser el eustrés, un estrés positivo, y el distrés, que vendría a ser aquel estrés negativo, que efectivamente provoca los trastornos físicos y mentales de los cuales hablábamos hace algún momento. Vamos a ver rápidamente que el eustrés viene, ¿no es cierto?, de lo que es bueno, y el distrés de lo malo, ¿ya? El estrés positivo, entonces, ¿qué es lo que hace? En relación a lo que mencionaba la OMS, ¿verdad?, nos prepara para la acción, aumenta el rendimiento, es un factor que motiva, es una causa de satisfacción y no produce efectos secundarios. Por el contrario, el estrés negativo es una carga superior a las propias fuerzas, sentimos que ya no damos más, produce desequilibrio y conflicto, causa agotamiento y produce efectos secundarios. Entonces es súper importante que nosotros podamos trabajar en relación a esto. ¿Con cuál me quedo yo? Tengo estrés, pero ¿cuál estrés? ¿Con cuál estrés me debo quedar para poder enfrentar mi vida? ¿Y qué pasa si me voy al otro lado, al estrés negativo? Vamos a analizar entonces lo que es el estrés negativo, porque con el positivo no tenemos muchas dificultades, ¿verdad? Quizás si hemos presentado ya este estrés, podemos reconocerlo en el momento en el que enfrentamos nuestro día a día, pero este estrés o distrés es el que nos causa problemas, el que nos causa dificultades, y es en el cual nos vamos a centrar en este momento. Aquí yo estoy mencionando los tres tipos de estrés que plantea la Asociación Americana de Psicología, ¿ya? Quizá ustedes van a poder encontrar otra nomenclatura en alguna otra área, digamos, ¿no es cierto?, de lo que es, por ejemplo, la medicina, pero yo me agarro de esta, de la Asociación Americana de Psicología, ¿ya? Que menciona, uno, el estrés agudo, que es aquel estrés que surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano, ¿no? Esto de que, ay, estoy cansada de lo que terminé de hacer y sé que se me viene algo por delante, ¿verdad? Anticipando lo que todavía no ha ocurrido.
Además está el estrés agudo episódico, que es como el estrés agudo pero de manera frecuente, que se presenta constantemente en la persona y que lo padecen personas cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de casos y de crisis, porque claro, si nosotros vemos, es normal que nos dé el estrés agudo porque vivimos experiencias y presiones el día de ayer, ¿no es cierto? O quizá durante este día, y sabemos que se viene una semana de trabajo, una semana de estudio, una semana de grandes desafíos, ¿no es cierto?, de exigencias y presiones, por lo tanto, nos mantiene en esta reacción para poder hacer frente a cada una de esas acciones. El problema está en aquellas personas que en el desorden de su vida generan un caos y una crisis y mantienen en constante estrés su vida, ¿ya? Este es el estrés agudo episódico. Y el estrés crónico es el problema aquí, que es el estrés que es el agotador, que desgasta a las personas día tras día, año tras año. Es el estrés crónico que destruye al cuerpo, destruye la mente y destruye la vida. En ocasiones genera, ¿no es cierto?, pérdidas de trabajo, divorcios, e incluso hay personas que han llegado a tomar una decisión tan triste como lo es el suicidio a partir de lo que es un estrés crónico. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar en qué estrés nos podemos estar en este momento envolviendo, ¿verdad? Para poder tomar alguna medida. Ahora, es increíble, pero el 77% de las personas experimentan síntomas físicos negativos relacionados con el estrés, en relación a lo que es dolores de cabeza, el dolor muscular, ¿no es cierto?, irritabilidad. Las tres principales sintomatología, ¿no es cierto?, que presenta esta situación de estrés en las personas. Imagínense, 77% es alto, es elevado, y actualmente nosotros también reconocemos, ¿no es cierto?, que los niños evidencian cuadros de estrés. Así que estamos hablando de que este mundo ha ido cada vez aumentando, va cada vez más rápido, y esto hace que, ¿no es cierto?, nosotros podamos también aumentar nuestro estrés. Ahora veamos aquí lo que dice Danzae Pace. Dice ella, el estrés es la basura de la vida moderna. Todos lo generamos, no podemos decir que no generamos basura, pero si no lo desechamos, se amontona y superará nuestras vidas. No podemos hacernos aquí a los indiferentes respecto del estrés. No, yo no me estreso nunca. No es así. Todos nos estresamos en algún momento por la situación que podamos estar enfrentando. Por lo tanto, necesitamos desechar ese estrés para que no se amontone. Lo vivo, lo experimento y lo dejo a un ladito para poder avanzar. Eso es muy importante. Veamos entonces un poquito lo que es el estrés agudo. Y necesitamos enfocarnos que es a corto plazo, ¿no es cierto? Lo que vivió, lo que viví ayer y lo que voy a vivir más adelante en los próximos días, pero allí queda, es a corto plazo. Vamos a ver un poco la sintomatología que presenta, y una de ellas es la agonía emocional. Entonces, ¿qué hago? Ay, no, es que no lo voy a poder hacer. Problemas musculares, ¿no es cierto? Esos típicos dolores que me dan sobre todo aquí en el cuello, en los hombros, ¿no es cierto?, en la espalda baja. Problemas estomacales, ¿sí?, que de repente ahí me dan algunas dificultades en cuanto a la acidez, situaciones que me generan problemas estomacales, y la sobreexcitación pasajera, esto de que ando acelerado, de que no sé qué es lo que está pasando, de que responda de manera irritable ante cualquier situación que ocurre. Estos son los síntomas comunes y que ustedes se han debido dar cuenta que los experimentan, no con toda frecuencia, no todos los días, pero frente a situaciones estresantes, están allí presentes en nuestra vida. Ahora, necesitamos ver que el estrés agudo episódico, como habíamos hablado, que es el estrés anterior, pero que se mantiene o es constante o repetitivo, ¿no es cierto?, en las personas, es asociado a aquellas personas que son demasiado agitadas, que tienen muchas cosas siempre que hacer, que tienen un mal carácter.
¿sí? Respondonas, son chispitas, de nada encienden, irritables, muy ansiosas, ¿sí? Ahí están pendientes de todo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no pasa, lo que hace el otro, lo que hace la otra persona, y además tensas, ¿sí? Porque claro, todo el tiempo están en una tensión sabiendo que tienen cosas que hacer y con la preocupación de lo que va a ocurrir o de lo que ya ocurrió. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Aquí nosotros podemos ver un escalón más arriba en la sintomatología. Dolores de cabeza intensos y persistentes y en ocasiones generan migrañas. La hipertensión, ¿no es cierto? Ahí sí vemos que la presión arterial se aumenta, un dolor en el pecho y además puede generar enfermedad cardíaca, ¿sí? Inicialmente en cuanto, ¿no es cierto?, a lo que es las palpitaciones, dificultades a ese nivel, ¿ya? Es importante que nosotros podamos hacernos conscientes de que esta sintomatología ya nos está indicando que este estrés ya está saliendo de lo que debiera ser dentro de lo normal, del promedio que nosotros podríamos esperar. Por lo tanto, ya aquí hay que poner ojo. Si tú estás presentando dolores de cabeza intensos y persistentes, si bien necesitamos, ¿no es cierto?, diferenciarlos del uso de la pantalla, que actualmente ha aumentado muchísimo el uso de la pantalla, pero si está acompañado, ¿no es cierto?, de hipertensión, de dolor en el pecho, de quizá la creación de una enfermedad cardíaca, puede estarnos apuntando a que estamos viviendo de manera permanente en estrés. Pero claro, como todo funciona, como todo avanza, como no me genera gran conflicto, no me bloquea, no me detiene, entonces muchas veces yo no le doy la importancia. Sin embargo, debo considerar. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el estrés crónico. Y el estrés crónico nos evoca personas que son resistentes al cambio, que niegan su condición de estrés crónico. No, si yo no estoy estresada, no, lo que pasa es que siempre tengo muchas cosas que hacer, pero tengo todo bajo control, no te preocupes, no me digas nada, dame nomás dime lo que me quieres decir, dame nomás más pega, no hay problema. No, pero mira, necesitas cambiar, necesitas reorganizar tu vida. No, 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 todo está bien, resistencia al cambio y niegan su condición de estrés, este estrés crónico que se presenta a largo plazo. Ya no es al día siguiente, ya no son 2 días, ya no es una semana, sino que se presenta hace un mes, hace 2 meses, tratamientos que requieren en este caso de hasta 6 meses porque es un estrés crónico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este estrés? Se arraiga en la persona, por eso también que se genera tanta resistencia al cambio, ¿no es cierto? Porque estas características de estrés están arraigadas en la persona y por eso cuesta tanto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Y aquí vemos que ya aumentaron. ¿No es cierto? Tenemos 7 síntomas. Uno de ellos es enfermedades del aparato digestivo, enfermedades cutáneas y problemas cardíacos. ¿Ya? Ahora están agrupados aquí para que no parezcan tantos. 2, sentimientos de inseguridad y el sentimiento de indefensión aprendida. Esto de que nosotros no sabemos cómo reaccionar, qué es lo que va a pasar, siento que no sirvo para nada, que no lo voy a poder lograr. Además está la ansiedad, que es también un estrés, ¿no es cierto?, que nosotros actualmente se escucha muchísimo. Hay también una charla ahí en el canal del YouTube donde ustedes pueden encontrar sobre lo que es la ansiedad, algunos tips también para poder trabajarla. Actualmente se han presentado muchísimos casos de ansiedad y es increíble cómo la ansiedad infantil también se ha ido generando en nuestros niños a partir de este tema de las clases online, de tener que ir al colegio de manera presencial, el temor al contagio y todo eso. Además, al uso de las pantallas, sino que producto de un estrés. La persona constantemente durante la noche incluso pensando en todas aquellas cosas que tiene que hacer más adelante, en lo que no solucionó durante el día, en lo que podría haber hecho en los días pasados, y ahí está sin poder dormir, o si finalmente logra dormir, se despierta temprano en la mañana porque tiene tantas cosas que hacer. Hay una fatiga emocional, ¿sí? Un desgaste emocional, un cansancio, un desagrado en la persona, constantemente hay como un estado de tristeza, un estado de enojo, irritabilidad, ¿verdad? Entonces esa fatiga emocional empieza a generar daño no solamente en la persona que está afectada con el estrés crónico, sino a su entorno. Y aquí nosotros vemos que este estrés requiere de atención.
También puede desencadenar, ¿no es cierto?, la sintomatología asociada a lo que es la depresión y lamentablemente el abuso de alcohol o sustancias con la idea de que con esto me relajo. Este es mi momento, este es el espacio que tengo yo para sentirme tranquila, para sentirme desconectada de todo ese mundo tan agitado que yo tengo, y entonces está el abuso de alcohol o de sustancias. Actualmente se utiliza bastante lo que es la marihuana, ¿no es cierto?, buscando ahí relajarse la persona, pero que sin embargo nosotros sabemos que también presenta efectos secundarios que generan mucho daño. Ahora, un término que se ha estado utilizando muchísimo es el burnout, que es el síndrome del quemado, ¿no es cierto? Que es aquel estrés laboral, el estrés que se tiene específicamente en el trabajo. Yo no sé si tú antes lo habías escuchado, actualmente se habla mucho respecto de este burnout, a pesar de que ya tiene muchos años de estudio y de origen este tipo de estrés en el que se ha estado haciendo énfasis, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son sus síntomas comunes? Miren, uno es el desgaste y agotamiento emocional, ¿sí? Porque hay igual un cansancio, porque hay también esta sensación de insatisfacción, porque hay un problema también en cuanto a lo que es la autoestima de la persona que se ve dañada, ¿no es cierto? Hay fatiga y cansancio mental, no logro rendir como rendía antes, no logro concentrarme, se me pasan las actividades, me olvido de aquellas cosas, ¿no es cierto?, que debía realizar. Dos, despersonalización, que son actitudes negativas como irritabilidad o pérdida de motivación. No, no quiero ir al trabajo, me cuesta levantarme, me llevo mal con todo el mundo, ¿no es cierto? Encuentro que todo está mal, que por qué las cosas no se hacen como deben salir. Entonces ahí se genera, ¿no es cierto?, esta actitud negativa. La tres, falta de realización personal y profesional. Aquí es donde, ¿no es cierto?, topa la persona en cuanto a su realización personal. Y esto es algo que nosotros necesitamos considerar porque lamentablemente el mundo laboral se ha vuelto muy competitivo. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a trabajar. Y lamentablemente otra de las sintomatologías que presentan, ¿no es cierto?, son las manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. Por eso es que muchas personas que trabajan en instituciones con muchísima demanda o con mucha relación, ¿no es cierto?, con otras personas, generan la necesidad de ir a un médico psiquiatra y finalmente obtienen una licencia, ¿no es cierto? A veces se da por un mes, por 2 meses, 3 meses, para lograr trabajar lo que es el burnout. Entonces, es algo que nosotros debemos evitar. Es algo que nosotros debiéramos manejar. Ahora, ¿cuáles son las causas en cuanto a lo que es el estrés laboral específicamente? Porque nosotros reconocemos, ¿no es cierto?, en el otro estrés la cantidad de actividades, situaciones que cambian de un momento a otro, cargas adicionales a las actividades que nosotros realizamos, pero en cuanto a lo que es el burnout, el estrés laboral, tiene causas bien específicas, bien definidas, y una de ellas es las expectativas del empleado. Como yo me presento a trabajar en mi empresa, cuáles son las expectativas que tengo, y de repente estas expectativas son demasiado altas, o las cosas realmente no salieron como yo pensaba, o me están exigiendo cosas que no estaban dentro de mi contrato, ¿no es cierto? Entonces esas expectativas ahí pueden generar este estrés. También la capacidad para hacer frente a un problema. En ocasiones, en el área laboral nos vemos enfrentados a problemas que no logramos resolver porque son algo nuevo, porque estamos rodeados de personas que quizá no conocemos o que bien conocemos y sabemos que quizá puede generarse un problema mayor. Entonces allí también encontramos una causa. También lo están los estilos de liderazgo, cuando tenemos aquel jefe, ¿no es cierto?, que es tan autoritario, tan demandante, tan impositivo, y que puede estar generando también un estrés por tan solo su forma de pedir las cosas. O cuando te piden, ¿no es cierto?, que trabajes más tiempo, o cuando demanda de ti mayor trabajo, y ahí está la sobrecarga del rol. Cuando se asignan tantas responsabilidades y no se considera el tiempo del empleado, ¿no es cierto?, en relación al contrato de trabajo que tiene. Entonces, es importante también considerar esta causa y el fracaso de procesos de selección. Cuando en ocasiones se busca seleccionar gente, no se encuentra, ¿qué es lo que pasa? Cargamos a los que ya tenemos. No se pudo contratar a nadie más, no encontramos a aquella persona, pero el trabajo tiene que salir igual en empresas
fábricas, en empresas. También en ocasiones, ¿no es cierto?, en el colegio nos pasa a nosotros cuando tenemos que cubrir cosas que de un momento a otro no pudieron estar presentes las personas, o en cualquier lugar se puede presentar, ¿no es cierto?, este tipo de causas. Así que es importante que nosotros podamos prestar atención. Si hay alguna de estas causales en el entorno en el que yo me desenvuelvo en el área laboral, cuidado, no vaya a generar un estrés, porque ya sé que estas son causas del burnout. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Será que hay algo que pueda hacer? Claro, hay muchísimo que podemos hacer. Por eso es que, miren, tengo 31 diapositivas y llevamos en la 19 recién, porque tengo mucho para decirles respecto de eso, y eso que es poquito, porque hay mucho que no logré ponerlo. Miren, lo importante es que nosotros, en primer lugar, debemos prevenir el estrés. Claro, debes prevenir el estrés, evitemos llegar a eso. Lógicamente estamos hablando de este estrés que puede traernos consecuencias negativas a cada uno de nosotros, porque el estrés, el eustrés, ¿no es cierto?, hablábamos de lo positivo que puede ser para poder llevarnos a la acción. Y entonces, ¿cómo yo prevengo este estrés que me puede hacer daño? Primero, ser realista, con los pies bien puestos en la tierra, y estira los pies hasta donde te den las sábanas, decía mi mamá. Es muy importante que seamos realistas, y en ese sentido nos podamos manejar. Establece prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Saben que en muchas ocasiones me toca hablar con algunas personas que me dicen, no, es que lo más importante es mi familia. No, mi familia, mi familia. Pero claro, en la medida en la que se dan cuenta y van avanzando en el día, a veces pasan 2, 3 días que no comparten absolutamente nada con la familia, más allá del hola y chao de la mañana y de la noche. Entonces, tengamos cuidado, porque este tipo de cosas también afecta. Entonces, establece prioridades y actúa de acuerdo a esas prioridades, porque si no, esto te va a generar estrés, porque vas a empezar a generar una culpa porque no estás cumpliendo con las prioridades que has establecido, ¿no es cierto? Ahora, es importante también que si tú estableces la prioridad del trabajo, también tienes que recordar que hay otras responsabilidades. El establecer prioridades te ordena, te organiza. ¿Ya? Ahora, busca la variedad, no seamos rutinarios, siempre nos vamos por el mismo camino, siempre comemos a la misma hora, siempre pedimos las mismas cosas a la hora de comer, o siempre cocinamos lo mismo, ¿no es cierto? Siempre vemos los mismos tipos, las mismas tipas de series, siempre lo mismo, la rutina, ahí vamos a los mismos lugares. No, busquemos la variedad, cosas que sean diferentes, que sean variadas, que sea algo innovador, algo que nos llame la atención, salir de la rutina. Y el salir de la rutina no significa que vas a dejar de hacer las cosas que tienes que hacer, no. Bueno, nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos que comer todos los días el almuerzo. Sí, al principio dijimos cómo lo vamos a hacer, mi hija subiendo a Zapa, para los que están aquí en Arica, ¿no es cierto?, saben que es lejos el colegio adventista, y tengo que recoger a mi hijo, pero yo estoy trabajando y el almuerzo lo recogemos de otro lado. ¿Saben qué se nos ocurrió? Hacemos picnic en el colegio, así que nos vamos ahí al pastito y de lunes a jueves almorzamos la comida que yo recojo a Gerardo, y de ahí nos vamos al colegio, almorzamos con algo variado, algo que nos saca de esa rutina. Y también va a haber que tener cuidado, porque luego vamos a entrar en esa rutina y puede ser también algo que nos genere estrés. Organízate. Organiza tu tiempo, utiliza una agenda, busca qué cosas tienes que hacer, qué cosas puedes dejar para después, qué cosas tienes que hacer primero. A veces dedicamos tanto tiempo a cosas que no eran urgentes, quizá eran importantes, pero no eran urgentes, y cuando teníamos que hacer lo urgente nos acordamos y nos damos cuenta que hemos perdido tanto tiempo. Entonces, organiza bien tu tiempo y vive de forma simple. Sabes que en ocasiones, cuando nosotros nos preocupamos tanto por nuestra apariencia física, no, que tenemos que ser las mejores, o que no, es que el vehículo, yo tengo que tener el mejor vehículo y salir a las mejores vacaciones, como ir en bus, tengo que ir en avión, ¿no? Y eso hace que mi necesidad de generar ingresos sea mayor, por lo tanto me la paso más trabajando. Así que vivamos de una manera más sencilla, más simple. A veces tenemos tantos adornos en la casa que cuando hay que hacer aseo hay que estar limpiando uno por uno. Evitemos ese tipo de cosas. Vivamos de una manera más sencilla, como para que podamos disfrutar lo que estamos viviendo. Ahora, frente al estrés, hay dos opciones. Ya, si lo evitamos, excelente. Pero si el estrés se presenta, hay dos opciones, no hay dónde perderse. O cambiando o evitando el evento estresante,
¿no es cierto? Que si es mi trabajo, renuncio, que si es una persona la dejo de ver. Ahora ustedes me dirán, pero yo no puedo dejar de trabajar, yo no puedo divorciarme de mi marido porque me estresa, no es una razón, ¿no es cierto? Entonces la opción es cambiando la manera como percibes y afrontas la situación. Y esto es fundamental, porque en ocasiones queremos los mismos resultados sin hacer cambios. O queremos nuevos resultados sin hacer cambios. Y esto no se puede. Nosotros, para poder tener nuevos resultados, mejores resultados, necesitamos cambiar la forma en la que percibimos las cosas, la forma en la que nosotros afrontamos una situación. Tú te has debido dar cuenta que en alguna ocasión has enfrentado una situación de manera muy distinta hace 3 años atrás a cómo reaccionas frente a esa situación, la misma situación hoy día. Claro que sí, porque hemos ido cambiando, a lo mejor ha empeorado, a lo mejor ha mejorado, pero lo que nosotros necesitamos hacer es siempre mejorar, así que es importante que nosotros podamos considerar estas opciones. Ahora, si tú ves que tu trabajo es demasiado exigente, que tú te estás enfermando, que tú estás en un estrés crónico, que estás presentando esta sintomatología, que está afectando a tu entorno, ¿no vale la pena evaluar el cambio de trabajo? Sí, claro que sí, porque en ocasiones nos matamos por un trabajo y en realidad no vale la pena. Perdemos a nuestros hijos, perdemos nuestra salud, cuando en realidad eso es lo más importante. Así que aquí hay que evaluar bien, con los pies puestos sobre la tierra, ¿no es cierto? Bien conscientes, pero si es necesario evitar un evento, cambiar ese evento, hay que hacerlo. Sí, hay que tomar decisiones. Ahora, si el estrés se está presentando, si tú ves que ya vas avanzando, reduce el estrés. ¿Cómo lo puedes hacer? Primero, gestiona tu tiempo de manera eficaz. El tiempo que tienes, las actividades que debes realizar, debes hacerlas en ese tiempo. No hay más tiempo, no puedes comprar más tiempo. Quizá te puedes acostar más tarde, quizá te puedes levantar más temprano, quizá puedes utilizar menos tiempo en realizar una actividad, hacer menos actividades, ¿no es cierto?, para que tú puedas gestionar este tiempo. Segundo, no seas perfeccionista. Y no te estoy diciendo que seas mediocre. No, por favor, no se trata de eso. Se trata de que seas realista, de que des lo mejor de ti, pero si las cosas no resultaron, calma, porque no se acaba el mundo, porque las cosas no están perfectas. Y sobre todo si es que no dependen las cosas de ti. ¿Ok? Tercero, sé positivo. Mira las cosas de una manera positiva. Si tú ves que está siendo muy negativo, entonces busca esa charla, ¿no es cierto?, que vimos hace algún tiempo atrás acerca del optimismo, porque necesitamos tener una mente positiva. Y si tú eres muy negativo, necesitas hacer un cambio. Por último, como les decía la semana pasada, empapela tu casa de frases positivas, pero tienes que hacer un cambio allí. 4, come y bebe de manera saludable. Sí, aunque ustedes no lo crean, pero afecta el funcionamiento de nuestro cerebro, el metabolismo con el cual nosotros digerimos, trabajamos todo el alimento que nosotros ingerimos, necesita tener la consideración de que afecta en nuestro sistema nervioso central y el estrés está relacionado con, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central. Entonces necesitamos comer de manera saludable, tomar muchísima agua, evitar bebidas estimulantes. Actualmente tenemos tantos energizantes que hacen tanto daño a las personas. Evitemos esto, durmamos bien para poder tener la energía que necesitamos, pero no utilicemos este tipo de alimentos o de bebidas que finalmente nos causan más daño y alteran más nuestro sistema nervioso. Y 5, utilice el humor y la risa. Necesitamos reírnos más, no nos reímos. Las personas estresadas necesitan reírse, vean memes, cuéntense chistes, escuchen algún programa de televisión que sea chistoso, ríanse de las cosas que a ustedes les pasan cuando se equivocan, riámonos más, utilicemos el humor para poder disminuir el estrés. Ahora, quiero hacerte algunas sugerencias y algunas actividades que tú puedes realizar allí en casa, que las hemos trabajado anteriormente con el tema de la ansiedad.
Ejercicios simples de respiración. Es importante que tú puedas hacer por lo menos en la mañana y en la noche. Respira, inhala lenta y profundamente, mantén la respiración y luego exhalas. Ejercicios mentales que los recomiendo siempre: arma un sudoku, rompecabezas, memorice, realiza un bordado, tejido, dibujo, pintura, memoriza versículos bíblicos, frases que llamen tu atención, que puedas reforzar a tus hijos para que después ellos las aprendan, ¿no es cierto? Cantos también te van a ayudar mucho. Relajación muscular. Es muy importante. Hoy le dice a mi esposo un masaje. Espero, Gerardo, que hayas disfrutado, ¿no es cierto? Y que haya valido la pena y ese tiempo que de repente uno siente que está perdiendo, pero no necesitamos. Si no tienes quien te haga el masaje, tranquila. Tranquilo, no te preocupes, contrae cada músculo durante 20 segundos, hazte tu propia relajación muscular, no necesitas de nadie. El ejercicio físico, ¿por qué? ¿Pero qué tiene que ver el ejercicio? No tengo tiempo. ¿Sabes? Ayuda a reducir las hormonas del estrés, como lo son la adrenalina y el cortisol. Y por su parte, provoca la producción de endorfinas, que es lo más similar a una droga para mejorar el ánimo y reducir el dolor físico de forma natural. ¿Qué tal? Ejercicio físico, un súper buen remedio ahí que podemos utilizar. Dormir bien. Ahora ustedes me dirán, pero si estoy con estrés, no estoy durmiendo bien, porque es una parte, es un síntoma, ¿no es cierto?, del estrés. Perfecto, pero ¿estás cuidando tu sueño? Mira, aquí hay unas pautas de higiene del sueño. Limita las siestas. Ojalá no duermas en la tarde, pero si lo haces, que no pasen de 20 minutos. No utilices o modera el consumo de café o té o cualquier alimento que sea estimulante. Evita las pantallas antes de dormir, ojalá 2 horas antes de dormir. Crea un ambiente adecuado, baja las luces, ¿no es cierto? Es importante que tú evites los ruidos, es necesario, ¿no es cierto?, que podamos ambientar el espacio donde nos encontramos. Toma un baño de agüita caliente, ¿no es cierto? Cena suave, a veces cenamos ahí tan abundante, y mantén una rutina. Sí, la rutina. Todos los días duérmete al mismo horario y levántate en el mismo horario. Esto es fundamental para dormir bien. Ahora, si tú no estás durmiendo bien, aún con todas estas recomendaciones, porque realmente hay una sintomatología, hay que evaluar la necesidad de acudir al psicólogo. Y algo muy, muy importante que siempre te lo voy a recomendar, porque yo descanso en Dios. No te niego que me he estresado. Sí, me estresé y llegué hasta el psiquiatra. ¿Y cómo? ¿La psicóloga? Sí. ¿Por qué? Porque a veces hay estresores en nuestra vida que nosotros no podemos controlar. Yo no podía decirle a mi abuelita de 91 años, lo siento, te quedas sola en tu departamento, a mi hijo de 1 año y medio, lo siento, pero ya ve tú quién te cocina y quién te prepara y quién te atiende, a mi hija adolescente con sus preguntas y sus cuestionamientos, con mi esposo, el trabajo. ¿Qué va a hacer? Ahí yo no podía dejar, pero sí fue la oportunidad de cambiar el enfoque, de cambiar la percepción, ¿no es cierto?, y de enfrentar las cosas de una mejor manera y por sobre todo descansar en Dios. Mira lo que dice Isaías 26:3. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Es una promesa maravillosa. Descansa en el Señor. Todo lo que tienes que hacer, yo sé que es mucho. Organízate, considera las recomendaciones que te he dado en esta noche y aprovecha este tipo de promesas que Dios te da y te dice, calma, yo te voy a guardar en completa paz. Ahora, si todo esto que tú haces no funciona, acude a un psicólogo, acude a un psiquiatra. Recuerdo que el año pasado, cuando me dio este cuadro de estrés que les menciono, conversé con unos amigos, yo los quiero muchísimo, ellos fueron mis líderes cuando yo era pequeñita, me enseñaron de todo, realmente yo he aprendido muchísimo, muchísimas cosas de ellos. Y ellos me dijeron, queremos conversar contigo, así que nos reunimos a través del Zoom, porque ellos viven en Cochabamba, y me dijeron, mira, puedes hacer esto. Ya lo hice, puedes hacer, ya lo hice, puedes hacer, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo había hecho todo. Entonces, ya, sí, realmente anda, porque siempre igual como que uno evita ir al psiquiatra, uno evita ir al psicólogo, no, porque yo puedo hacer las cosas, ¿cómo es que tengo que pedir ayuda? Pero si otras personas lo hacen, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y además que hay otras, pero no, pero ¿cómo tienes que lograrlo? ¿Y qué te pasa? ¿No es cierto? Oye, pero
podemos llegar a un punto en el que se sale de las manos, no logramos controlar la situación. ¿Por qué? Porque es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo que nos prepara para la acción, pero que si tiene demasiados factores estresores, lógicamente todo eso fisiológico se va a ver alterado de tal manera que nuestra reacción va a ser negativa y va a generar toda esta sintomatología con trastornos físicos y mentales que afectan nuestro desenvolvimiento durante el día, que empieza a perjudicar, ¿no es cierto?, nuestro relacionamiento con la familia, que empieza a perjudicar en nuestro rendimiento en el trabajo. Entonces, necesitamos hacernos conscientes de que a veces es necesario buscar un tratamiento, aprender herramientas prácticas para afrontar esa situación negativa que estamos viviendo. Puede ser clave para aprender a gestionar las emociones. Yo estoy segura que todos los que estamos aquí no hemos recibido antes lecciones en el colegio para gestionar las emociones. Actualmente yo me dedico muchísimo a enseñar a gestionar las emociones a los niños. Los niños me ven, yo creo que ya con cara de emociones, pero a nosotros nadie nos enseñó. Cuando tú te enojabas, te vas de aquí, sale de mi presencia, no puedes estar enojada. ¿Cómo va a estar llorando? En esta casa nadie llora, bien machito, bien machita, así que salga de aquí, ¿sí o no? Entonces, no puedes tener miedo. Así que no, si tienes, bien valiente, bien, y nos lanzaban. Pero nadie nos enseñó a validar nuestras emociones, cómo debo reaccionar, qué es lo que debo hacer. Y eso es lo que nosotros como psicólogos enseñamos en terapia. A poder gestionar las emociones, a gestionar esas sensaciones negativas que se presentan asociadas al estrés. Cuando quieres ahorcar a tus hijos porque ya te tienen hasta aquí, ¿no es cierto? Es ahí cuando tú tienes que implementar todas estas herramientas que nosotros como psicólogos podemos brindarles. Muchas gracias a todos quienes están escuchando también en las redes sociales allí. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y recordamos que pueden buscar esta y otras charlas allí en el YouTube bajo el nombre Fungi Live.